Estimados, muy buenas noches. Hoy nos toca la sexta sesión del Diplomado de Gestión de Tesorería. Antes de iniciar con la sexta sesión, me gustaría comentarles lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Que fue el tema de las conciliaciones bancarias. ¿Alguien que estuvo presente que quiera opinar sobre ello? Buenas noches, disculpen. ¿Todos son nuevos? Jóvenes, estimados. Bueno, para comentarles que la semana pasada, o bueno, la sesión número 5 vimos sobre las conciliaciones bancarias, que era un proceso que consiste en comparar los registros de las operaciones de las cuentas de banco con los registros en libros, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que eh, lo que hacemos normalmente el área de tesorería es verificar si lo que dice el estado de cuenta se encuentra conforme con los libros contables, ¿no? Que en este caso vendría a ser caja y bancos. También hablamos sobre la importancia. ¿Alguien que me pueda decir por qué es importante una conciliación bancaria? Mm. Bueno, es importante porque permite a la empresa mejorar y tomar buenas decisiones, ¿no? Asimismo, también tenía sus beneficios, las conciliaciones bancarias, que es una de ellas es mejorar el control de los recursos económicos. Otra también que vendría a ser tener la contabilidad al día, ¿no? Otra también, por seguridad, más que todo por alguna inspección por parte de SUNAT. Al tener la contabilidad al día, obviamente nos vemos un poco más seguros al presentar información, ¿no? Y también tener la información de calidad para tomar unas buenas decisiones, ¿no? Alguien que me comente con respecto a las conciliaciones por tramos, a qué se refería eso? ¿Alguien que recuerde, por favor? ¿Recuerda? Bueno, las conciliaciones por tramos mayormente se trataba sobre poder realizar conciliaciones mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Pero normalmente, o sea, para llevar un buen control sobre las conciliaciones bancarias, era necesario o era requerible hacerlo mensualmente, ¿no? Para poder así detectar con menor tiempo los errores que se puedan causar. A eso se refiere conciliaciones por tramos. Después, el análisis de los descuadres. ¿Alguien que recuerde? Bueno, los análisis de los descuadres mayormente son por los errores que se dan, ¿no? Como ya lo mencioné la semana pasada, bueno, la sesión pasada, ¿qué errores se pueden dar dentro de las conciliaciones bancarias? De que la persona encargada digite mal un número, ¿no? En vez de poner 100 pone 1000, o en vez de poner 1000 pone 100. Entonces, ese tipo de errores son detectados cuando realizan las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias no solo se trata de, com- este, de hacer que el estado de cuenta cuadre con los libros libros contables, ¿no? Sino se trata de analizar qué tipo de errores se pueden detectar en ese tramo, ¿no? O en ese análisis que se puede hacer. Eso es lo que vimos la sesión pasada
Con respecto a las conciliaciones bancarias, bueno, se realizaron casos prácticos, ¿no? De los cuales se encuentran establecidos en su portal. El día de hoy vamos a hablar sobre el BAN, ¿no? El valor actual neto, que básicamente es un criterio de evaluación de la inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto de inversión. O sea, nosotros vamos a proyectar nuestro flujo de caja y analizarlo con el banco para saber si es que nuestro proyecto o nuestro negocio es rentable o no, si es que estamos ganando o estamos perdiendo dentro de esa inversión. ¿Qué finalidad tiene? Como ya se los había dicho, es traer todos los flujos de caja al momento presente, descontando obviamente un tipo de interés determinado para saber la viabilidad del proyecto. O sea, nosotros vamos a tener que descontar una tasa de capital para poder saber si es que la empresa o el proyecto, ¿no? Se encuentra siendo rentable a futuro. Criterios de decisión del banco. El BAN sirve para generar tipos de decisiones. En primer lugar, ver si las inversiones son efectuables y en segundo lugar, ver si la inversión es mejor que otra en términos de absolutos. Cuando un BAN es mayor a cero, quiere decir que la empresa sí está siendo rentable. Cuando un BAN es igual a cero, la empresa no está generando ni ganancias ni pérdidas. Pero cuando el BAN es menor que cero, entonces ahí es preocupable porque la empresa quiere decir de que va a invertir para perder. Entonces, aparte del BAN, también vamos a analizar otro criterio financiero que vendría a ser el TIR, que es la tasa de beneficio que se genera, ¿no? A futuro también, obviamente. Y vamos a ver el periodo de recupero de cuándo, a qué periodo podemos recuperar la inversión que otorgamos. Vamos a ver unos casos prácticos, ¿ok? Para que vean un poco más, mejor la explicación, ¿no? ¿Pueden visualizar mi Excel? Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escuchan? ¿Pueden visualizar mi Excel, por favor? Sí se Sí, escucha, profesor. Ok, gracias. Bueno, chicos, acá he traído 4 ejercicios, de los cuales vamos a calcular el BAN, el TIR y el periodo de recupero de esta inversión, ¿no? El primer caso nos menciona, la empresa Arcaforma tiene un proyecto de inversión que consiste en el lanzamiento de un nuevo producto. El proyecto requiere de una inversión inicial de 200.000 y genera un cash de 35.000 anuales durante los próximos 8 años, al cabo de los cuales el producto quedará obsoleto y dejará de fabricarse, obviamente. Solamente va a ser un proyecto por 8 años, ¿ok? Suponiendo que el coste de capital de esta inversión es del 9% anual, determine si la inversión es aceptable mediante el BAN y el TIR, ¿ok? Como dato principal, nos dan obviamente la inversión, que es 200.000, ¿ok? Nos dan el, la tasa, ¿no? La tasa de capital, que también es conocida como COC, ¿ok? Esta es la tasa de inversión, que es el 9%, y nos dicen que generamos unos ingresos, o sea, cash anuales, por 35.000, ¿ok?
Para realizar el tema del cálculo del BAN y el TIR, tenemos que obviamente realizar el cuadro año cero, que vendría a ser la inversión, ¿no? En el primer año nos mencionan que ganamos 35,000 y así sucesivamente hasta los 8 años, ¿ok? Para poder calcular el TIR, el BAN, perdón, vamos a utilizar la fórmula en Excel, obviamente, BAN, en que consiste en seleccionar la tasa, ya, la tasa, los ingresos anuales por año, ¿ok? Seleccionamos todos y sumamos, obviamente, la inversión. ¿Por qué sumamos la inversión? Porque está de manera negativa. Si estuviera de manera positiva, sería una resta. ¿Qué quiere decir el BAN? Ya en los criterios ya antes mencionados en las diapositivas, hemos dado tres criterios. Cuando el BAN es mayor a cero, quiere decir que la empresa sí está generando rentabilidad. Eh, pero cuando el BAN es igual a cero, quiere decir que la empresa no gana ni pierde. Y cuando la empresa es menor a cero, entonces la empresa se encuentra en una manera de pérdida, ¿no? O sea que va a perder dentro de este proyecto. El BAN acá nos está mencionando de que la empresa, si es que invierte en este nuevo producto, va a generar una pérdida, ¿ok? Entonces, muy independiente al TIR, que es positivo, obviamente el TIR también tiene los mismos criterios que el BAN. O sea, si es mayor a cero, el TIR también está generando rentabilidad, entre comillas, ¿no? Porque se tiene que ver estos dos. Para analizar este tipo de inversiones a futuro, se tiene que analizar estos dos componentes de financieros. Si uno está en forma negativa, ¿qué quiere decir? Que la empresa igual no va a generar rentabilidad. Si los dos están de manera positiva, entonces la empresa sí va a generar a futuro beneficios. Entonces, muy independiente a que el TIR sea positivo, también tenemos que tener en cuenta de que si el TIR es menor que la tasa de inversión, entonces la empresa no está generando, porque nosotros esperamos tener una tasa de inversión del 9% hacia arriba. Entonces, ¿en qué tiempo la inversión se pone de, de manera positiva? Quizá el noveno año, quizá el décimo año, ¿no? Entonces, proyectemos a 10 años para ver si es que la empresa genera beneficios a 10 años, ¿ok? Ya vimos que en primera instancia, a los 8 años no genera beneficio la empresa. Vamos a ver si a los 10 años comienza a generar beneficio. ¿Vieron cómo cambió? El BAN se puso positivo y el TIR se puso mayor a la tasa de inversión, ¿ok? Entonces, para calcular el TIR, ¿qué hacemos? Nada más tomamos todos los flujos desde el año cero hasta el año que te menciona, pues no, el año que culmina el proyecto, nada más. Ponemos la fórmula TIR y seleccionamos todos los flujos económicos que quedan al final. El periodo de recuperación, esto quiere decir que cuándo vamos a que cuándo vamos a recuperar nuestra inversión, o sea, nuestro capital que hemos invertido. En este caso, no, lo único que se hace es calcular la división entre la inversión menos, digo, entre el año 1. ¿Qué quiere decir? De que nosotros aproximadamente estamos recuperando la inversión en el quinto para sexto año, ¿no? Entonces, si sumamos estos 6 primeros, vemos de que para el sexto año ya tenemos 210,000 soles. Entonces, estamos teniendo una ganancia de 10,000 soles al sexto año. Pero las empresas que hacen hoy en día, ¿crees que ellos invierten para ganar dentro de 6 años? Lo que ellos quieren es ganar lo más pronto posible. Entonces, lo que buscan ellos es invertir en empresas que te generen mayor flujos de ingresos durante un año, pues no durante un periodo. Entonces,
Veremos otro caso acá, el siguiente caso, ¿ok? Acá tenemos otro caso. Dice, tenemos un proyecto que requiere una inversión de 80.000 soles. Tiene una vida útil de 3 años y cuyos flujos de caja son los siguientes. 35.000 al final del primer año, 28.000 al final del segundo año y 40.000 al final del tercer año. ¿Cuál es el van del proyecto si nuestro coste de capital es el 5% semestral? Ojo que acá nos están dando los ingresos anuales y también nos están dando una tasa semestral. La única dificultad acá es, vamos a utilizar una fórmula de matemática financiera que vendría a ser 1 más la tasa sobre 2, porque obviamente un año tiene 2 semestres, menos 1. Y automáticamente te calcula la tasa anual. Esta vendría a ser una tasa anual ya, ¿ok? Entonces, la misma metodología que el ejercicio anterior, vamos a tener que imponer la inversión, que vendría a ser 80.000, y los ingresos por año, pues, ¿no? Que nos mencionan 35, 28 y 40.000. Para poder calcular acá el BAN, obviamente la misma fórmula, la tasa de, de capital o de inversión, los flujos de ingresos más la inversión. ¿Por qué era más la inversión? Porque está de manera negativa acá, entonces es por ello que se le pone más al final, ¿no? En este caso nos está dando un BAN positivo, ¿no? Y obviamente el TIR también nos está dando positivo, entonces vale la pena invertir acá. Si el proyecto durara un poco más de años, en este caso, obviamente sí, ¿no? Pero como dura dentro de los 3 periodos, entonces no, las personas no van a querer invertir en este proyecto. Si durara, no sé, 5 años, a ver, no. Y obviamente sigue mejorando su nivel de ingresos, ¿no? Ponte que en el cuarto año sea 50.000, en el tercero sea 55.000. Entonces, su van ya no sería de, perdón, en primera instancia era de 4.000 su van. Ya no sería de 4.000 su ganancia, sino de aproximadamente unos 72.000 durante 5 años. Su periodo de recupero sería 2 años aproximadamente, ¿no? Porque es 2.29, casi para 3, pero tendría 2 años, obviamente, que se esté generando ganancia cuando ya hemos recuperado la inversión, ¿ok? Acá tengo un tercer caso. Chicos, ¿hasta acá van entendiendo o alguna consulta que tengan? Hola chicas, buenas noches. ¿Alguna consulta que tengan hasta acá? Buenas noches, profesor. Acabo de Eh, entrar hace cinco minutos porque he tenido un inconveniente. No sé si Ok. podría hacer un resumen de lo que ha avanzado hasta el momento. Básicamente hemos hablado sobre el BAN, que es el valor actual neto, que se trata para hacer cobros y pagos adelantados de un proyecto. Ya, ok. En ese caso vamos a necesitar cuando nosotros hemos elaborado el flujo de caja, recuerdas que nos dan unos saldos. O sea, para poder calcular esos saldos, vamos a utilizar estas fórmulas para ver si el BAN y el TIR, para saber si es que la inversión de la empresa nos está dando alguna rentabilidad, ¿ok? Entonces, para ello vamos a utilizar, como te he mencionado, los saldos de los flujos de caja, ¿no? Ya sean mensuales o anuales. Normalmente lo hemos hecho mensual, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, ya se puede proyectar de manera anual y vamos a calcular el TIR, o sea, vamos a ver qué tipo de ganancia podemos obtener de acá a futuro, o sea, de acá, por ejemplo, en este caso, a 4 años, ¿no? Con una tasa de recupero del, no sé, del 13% que nos menciona acá. Eso básicamente estamos viendo los ejemplos. Si me sigues, porfa. Sí, Ok, listo.
Si tienes alguna otra consulta, no dudes en decírmelo, ¿ok? Y profe, ¿y el tiempo cero, qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿Solo se invierte el tiempo cero? Claro, lo que pasa es que es el primer año que o sea, se va a otorgar el dinero. Es la primera, a ver, si yo inicio una inversión, ¿no? O sea, quiero invertir en algo. Ya, ¿sabes qué? Tú me presentas tu proyecto de inversión. Yo te digo, ya, sácame un análisis financiero, ¿no? Con los indicadores Bantir de cuánto tú quieres ganar en tu proyecto anual, ¿no? Anuales, y sácame el banco. Siempre la inversión va a ser el año cero, siempre, porque ahí no vas a generar ninguna ganancia. Entonces, el primer año que se te otorga, el año cero es como que si tú entregaras el dinero un día, ese día. Ese es el año cero, se le considera año cero, ¿ok? Pero Ok. muy independiente al año, ¿no? Al año periódico. Por ejemplo, este puede ser 2020, 2021, 2022, 2023. Pero supongamos de que tú otorgas, no sé, el dinero el 1 de enero del 2020. Es el primer día. O sea, y el año periódico total de los 12 meses vendría a ser los 180,000 que genera como ingreso. ¿Ok? El año cero vendría a ser como referencia nada más. Y el TIR es una tasa, ¿verdad? Sí, ahorita voy a explicar este caso y ahí lo vas a anotar. Cualquier cosa me consulta. ¿Ok? Sí. gracias. Ok, ok. Bueno, este es un tercer caso, ¿ok? Dice, nuestra empresa está analizando un proyecto de inversión que consiste en un contrato de mantenimiento de mayor a un parque, ¿no? En Andalucía durante los próximos 4 años. Ojo, 4 años. Para hacer este mantenimiento, la empresa deberá invertir 600,000. El flujo de caja estimado para el proyecto es de 180,000 anuales y al terminar el contrato, a los 4 años, obviamente, podremos recuperar 120,000 vendiendo los inmuebles comprados inicialmente. El coste del capital del proyecto es del 10% anual. ¿Nos interesa firmar el contrato? Bueno, te pido una opinión, ¿no? Inicialmente la inversión es 600,000, como lo menciono. Nuestra tasa de capital, obviamente, como ya les he dicho, también se le puede llamar COC, es el 10% anual y nuestros ingresos anuales son de 180,000 soles. Inicialmente armamos nuestro cuadrito año cero, año 1, 2, 3, 4. Son 4 años que vamos a invertir, ¿no? En el año cero, ya como les he dicho, va la inversión nada más, de la cual se va a formar de manera negativa, ¿ok? Porque es inversión y esto se va a recuperar, obviamente. El primer año nos menciona de que la empresa piensa generar 180,000 soles. El segundo año de igual manera 180,000. El tercero igual y el cuarto igual. Pero nos dan un dato acá. En el cuarto año, lo que piensa hacer la empresa es recuperar 120,000 vendiendo todos los inmuebles. O sea, el proyecto ya no va, solamente dura 4 años. Y lo que hacen ellos es vender la maquinaria, quizá que invirtieron, los inmuebles, los equipos de cómputo, etcétera, un montón de activos que pudieron haber invertido, los venden. Y con ello recuperan 120,000. Entonces, nuestro flujo el último año se ve incrementado, obviamente, en 300,000 soles, porque generamos 180 y más lo que vendemos en activos son 120 más y se ve incrementado en 300,000 soles. Ahora, vamos a calcular el BAN. El BAN se calcula con la tasa de capital, obviamente, que esperamos generar, es lo que esperamos generar, ¿ok? Eh, los valores que vendrían a ser los ingresos o el flujo de caja al finalizar cada año, más la inversión. Pero ¿por qué le pongo más la inversión? Porque está de manera negativa acá.
Si estuviera de manera positiva, le pondría menos. Lo cual no afectaría, pues no afectaría en nada. Ya, porque se le suma ¿Ok? porque es negativo, ¿verdad? Sí, se suma porque es negativo. Correcto. Ya. Ya. Y para calcular el TIR, tomamos la inversión y todos los flujos anuales que se han generado. El TIR tiene que ser mayor al COC que nosotros hemos previsto. Si es menor, ¿qué quiere decir? Que la empresa no puede invertir dentro de ese proyecto. ¿Ok? Otra cosa, el Y BAN si es tiene que, igual, igual, ya evalúas tú si es que lo inviertes o no. Pero mayormente, para que tú puedas invertir en un proyecto de inversión, tiene que ser mayor a tu tasa de capital que tú quieras. Obviamente, las personas te pueden decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo tengo 100.000 soles para invertir. Es como si fuera un prestamista, pero yo quiero el 10% de interés. Obviamente tú lo que esperas es el 10% como mínimo, pero si te genera 5, dices, pucha, mi plata lo tuve aguantada ahí, he generado poco beneficio para mí, entonces, ¿qué hago? Buscar otra inversión que me genere más beneficio, ¿no? Entonces, por eso el TIR tiene que ser mayor a la tasa de capital que tú deseas, ¿ok? Entonces, el periodo de recupero solamente es restar la inversión entre el ingreso del primer año, solo del primer año, porque del primer año posiblemente la empresa puede disminuir su valor, o sea, sus ingresos, puede aumentarlas, entonces puede ser variable. Por eso se toma como referencia el primer año que se generó. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente la inversión que se otorga de los 600.000 se recupera entre el tercer año y el cuarto año, ¿no? Entre los 3 primeros meses del cuarto año. Esos son 3 indicadores que te necesitas para poder evaluar un buen proyecto de inversión, pues, ¿no? Para que puedas invertir en una empresa o la empresa invierta en algún negocio a futuro. Chicos, profe, dime. y siempre de un año a otro el nivel de crecimiento va a ser 10% o puede variar. O sea, puede ser de un año a otro diez ¿Qué por ciento y otro Ok. distinto por ciento. Lo que pasa es de que cuando evalúas un proyecto a futuro, tú no lo puedes hacer, o sea, de lo que puedes hacer, sí puedes cambiar de manera consecutiva la tasa de capital, ¿no? Pero normalmente lo que sí haces es tener una tasa fija para los 4 años que dure el proyecto, muy independiente de que si generas más o menos, ya eso va a depender, pues, ¿no? Ah, Pero ¿y de lo cómo que se lo puedes hacer, define la ¿cómo? tasa? ¿Cómo se define la tasa? La tasa la defines tú. De manera, En base a, en base a análisis de análisis de inversión, pues, o sea, tú, a ver, para que puedas invertir en un proyecto o alguna empresa, tú tienes que ver qué tasa de beneficios te otorgan, pues, ¿no? O sea, si la empresa te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a otorgar una tasa de interés o una tasa de capital al 5%, entonces tú vas analizando. Pero acá, esta empresa me dice que voy a generar, no sé, el 8%, entonces vas evaluando. En sí, ellos te lo ponen como base, como si fuera una tasa de interés, ¿ok? pero yo como analista tengo que definir esa tasa o es que ellos ya me dan ya, de que ellos esperan tener ese Pero crecimiento. tú lo puedes analizar con su información que ellos tengan. O sea, si tú ves o sea, primero tienes que ver si la empresa es rentable, líquida, ¿ok? Con los flujos que armamos, ¿no? El flujo de caja, ¿recuerdas? Sí, Tienes esos flujos.
Y tú dices, Ya, mira, ¿sabes qué? Voy a invertir, no sé, mira, olvidémonos de esta tasa, ¿ok? ya. Tú dices, voy a invertir 600.000 soles, una fuerte cantidad de dinero, ¿no? La empresa me está mencionando que va a generar 180.000 soles anuales, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que yo quiero que sea mi, mi tasa de capital, ¿no? ¿Qué es lo que me tienen que devolver a mí? O sea, ¿qué es lo que yo quiero que genere la empresa para estar contento, ¿no? Como beneficio. Empiezas tú, ¿no? Si yo deseo ponerle el 5% como tasa de capital, la que la empresa va a generar es esto. Eso es lo que va a generar la empresa por la inversión. 136.000 durante los 4 años. Ya, ¿ok? Muy independiente a los cobros que diga acá. Porque su tasa es menor. Y mientras que la tasa sea menor, es, eh, digamos, beneficio más para la empresa que para ti como inversionista. ¿Ok? Entonces, si tú no sabes, por ejemplo, no hay personas que no saben el tema de análisis financiero, pero ponen un porcentaje como base más que todo, que vendría a ser el 10, el 12 o hasta el 15%. Si tú le pones el 15%, quiere decir que la empresa, mira, la empresa va a dejar de ganar o por solamente devolverte a ti en sus flujos, mira. Entonces, ahí va en parte ya por ambas partes. Ah, ya. Y profesor, Si tú le entonces llevas una, dime, la tasa es más que todo para sacar el ban, pero no es claro, sí. que en el valor residual, ese 180.000 es algo fijo que ellos te dan o cómo es. No, 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 esto es lo que proyectan ellos a generar. O sea, ellos te pueden decir, mira, yo en el primer año voy a generar 180.000 soles, porque es mi primer contrato, tengo mi primer contrato por tal cosa, voy a generar estos 180.000 soles. Pero en el segundo año, ponte que las ventas cayeron del producto o de la inversión o de lo que sea, de que sean 120.000, se ve afectada, mira, en 136.000 soles, con el 15% de la tasa de interés. Lo que vas a hacer ahí es, eh, más que todo, darle hacer que la empresa mejor dicho, pierda, ¿no? En ese proyecto. Más que todo es para análisis para empresas que quieran invertir, o sea, con su propio capital, quieran invertir en otro producto o en otro servicio que quieran brindar. Pero si le sale de manera rentable, como es en este caso, ¿no? Mira acá, por ejemplo, en el ejercicio 2, damos una tasa anual del 10,25%, porque semestral nos están dando el 5%. Lo único que hicimos es utilizar una fórmula financiera para calcular el porcentaje anual de capital, obviamente. Si el proyecto durara solamente 3 años, yo creo que la empresa no sería factible que invierta ahí. Porque con el periodo de recupere, ¿qué quiere decir el periodo de recupere? Que solo lo va a recuperar la inversión entre el segundo año y el tercer año. Entonces, ¿qué es lo que generaría nada más como ganancia? Algo de 20.000 soles aproximadamente. Pero si el proyecto dura más tiempo, ¿no? Como 5 años, entonces la empresa aproximadamente generaría un beneficio de 72.000 con la inversión de 80.000. Hola, ¿me Sí, entiendes o profesor. no? Sí, sí, sí. Mira, acá tengo otros casos donde puedes visualizar, acá hay de 3 proyectos, ¿ok? Sí, estos. Acá hay otros casos, ¿ok? Tú vas a evaluar acá 1, 2, 3 proyectos con tasas distintas,
con inversiones distintas, ¿ok? Y con flujos obviamente distintos. Ahí está, mira. Dice, la empresa Cal quiere poner un negocio, pero no sabe por cuál decidirse, obviamente, ¿no? Por tal razón, necesita evaluar 3 propuestas de proyectos alternativos de inversión para escoger. Con las siguientes tasas de oportunidad, obviamente, ¿no? Cada inversión, obviamente ellos te tienen que dar una tasa de capital o tú puedes otorgar. Si te convence con esa tasa, tú lo puedes mejorar, obviamente. El proyecto uno genera una tasa del 12%, el proyecto 2 una tasa del 13% y el proyecto 3 una tasa del 15%, cuyos flujos netos de caja son los siguientes. Obviamente, esto es la inversión, cuando es año cero es la inversión, y estos son los flujos por cada periodo. Son 7 años que dura la inversión, ¿ok? A ver, calcúlame el TIR y el tiempo de que se recupera la inversión y dime cuál de los proyectos es rentable. ¿Podrás? ¿Estás en Excel? Disculpa. No, profesor. No, ya, bueno, lo hacemos acá entonces. Ya, mira. En primera instancia, ay, perdón. El proyecto uno nos están dando, nos dicen que el proyecto uno su tasa de capital es el 12%, ¿ok? Es el 12%. Después nos piden que calculemos el BAN, obviamente el BAN, vamos a calcularlo de la siguiente manera. La tasa, que es el 12%, los flujos anuales por los 7 periodos, menos el capital o la inversión. En este caso, nos menciona de que la empresa va a generar durante 7 años una ganancia de 12.500 aproximadamente. Obviamente, estos son cobros al presente, ¿ok? Normalmente, si nosotros sumamos todo esto, nos da 100.000, ¿ok? Menos los 50.000, supuestamente, entre comillas, vamos a generar una ganancia de 50.000. Pero como yo te sigo mencionando, esto es proyectado, no es que ha sucedido. Entonces, por eso utilizamos la tasa de capital, para más o menos traer al presente nuestros cobros, ¿no? Y aproximadamente te dicen que generas una ganancia de 12.000. El TIR, obviamente, el proyecto uno todo el flujo de los periodos y también calculas el tema de la inversión, jalas todo eso. Te sale un porcentaje de 12.000. Esta tasa, obviamente el TIR es mayor que la tasa de inversión, ¿ok? Acá me faltó calcular el número de recupero, de periodos, pues, ¿no? El número de periodos que vendría a ser el capital, que vendría a ser 50.000 entre la primera, mira, aproximadamente este primer proyecto lo recuperamos la inversión entre el sexto año y el séptimo año, ¿no? En los dos primeros 3 meses. ¿Ok? Ya, ese es el proyecto uno. El proyecto 2. El proyecto 2, ¿ok? Nos da un BAN negativo. ¿Por qué? Aún no sabemos el por qué, pues no. Pero la tasa nos menciona que en el proyecto 2 la tasa de inversión es el 13%. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el BAN, la tasa, los flujos y la inversión. El TIR, obviamente ya sabes cómo lo calculamos, y el número de periodo de recupere, ¿no? Que vendría a ser, ¿no?
80.000 entre 8.000. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? ¿Qué quiere decir que en el segundo proyecto? Que vamos a demorar 10 años para recuperar la inversión. Ojo que solamente dura 7 años el proyecto. Entonces, ya ahí imagínate nomás. O sea, aquí quiere decir que el proyecto 2 no es viable, pues, ¿no? Sale negativo el BAN, la tasa de TIR es menor que la tasa de capital y el periodo de recupero es de acá a 10 años, entonces no es viable. El tercer caso, el tercer proyecto, nos menciona que tiene una tasa del 15%, ¿no? Sale de manera negativa, el TIR sale obviamente menor y el periodo de recupero sería igual, de 10. Entonces, ¿cuál es el proyecto que más viable es para poder invertir de estos tres? El primero, ¿no? Tiene un TIR mayor a 7 con referencia al costo de capital, ¿no? Y lo recuperas, aunque sea en el sexto año, tu inversión. O sea, tienes que esperar 6 años para poder recuperar tu inversión. Ahí tendría que evaluar la persona o la empresa, si es que de acá a 6 años quiere recuperar su inversión. Pero normalmente, como les menciono, las empresas que ellos lo que quieren es de que de acá a 2 años o de acá a 3 años recuperar la inversión y 4 años obtener ganancias, pues no por ello. Chicos, ¿pueden ir viendo este segundo caso, por favor? Acá hay 4 proyectos. Por favor, vayan leyéndolo un momento. Mira, chicos, acá hay un ejemplo con 4 proyectos, obviamente con inversiones un poco más elevadas y con flujos que se reflejan a- normalmente al caso anterior, ¿no? Pero con un periodo menos. ¿Cuál de estos 4 proyectos crees que sean viables? El proyecto uno, ya. Bueno, el caso nos menciona que acá es igualito, o sea, necesitan evaluar proyectos, nos dan 4 alternativas, nos dan las tasas, obviamente el 12%, al proyecto, el 13%, para el tercer proyecto, perdón, 14%, para el cuarto, el 14% igual. ¿Ok? El número de periodo de recupero, 70.000 entre 16.000. ¿Ok? Acá, el primer indicador del banco, que nos dice que es menor a cero. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el BAN no es, o sea, que el proyecto no es viable, o sea, no es rentable, porque sale de manera negativa. El segundo indicador nos menciona de que es menor a la tasa de capital que tú deseas, cosa que no debería ser así. Tiene que ser mayor a la tasa de capital. Y el número de recupero, bueno, si bien es cierto, puedes recuperar tu inversión, ojo, puedes recuperar tu inversión al cuarto, casi quinto año, pero los dos primeros indicadores o sea, nos mencionan que no es viable ese proyecto. Ahora,
Veamos el proyecto 2. El proyecto 2, de igual manera, él va de manera negativa, ¿no? El TIR también es menor que la tasa de capital. Y, y bueno, la tasa, el número de periodos de recupero, si bien es cierto, en el quinto año se puede recuperar la inversión, pero no es viable ni rentable para ninguna empresa, ¿no? El tercer proyecto, perdón, también nos sale de manera negativa, ¿no? El bono sale de manera negativa, el TIR menor, obviamente, que la tasa de capital, y el número de periodos, si bien es cierto, posiblemente podamos recuperar en el quinto año, pero no es viable en los primeros dos indicadores. Y en el último proyecto, tampoco es viable, ¿no? Ahí están los indicadores. Ninguno de los cuatro proyectos es viable para poder invertir, ¿no? En la empresa. Acá tenemos un tercer caso, vendría a ser con 5 proyectos, ¿no? Con 5 proyectos a un periodo más corto de cuatro periodos nada más. ¿Cuál vendría a ser viable para alguna de inversión, no? En este caso, ¿cuál creen ustedes que es viable para la empresa o para la persona que va a invertir? ¿Comentarios, chicos? 2 y 4. No, escoge uno nada más. 2. ¿Otra opinión? Ok. ¿Solo el proyecto 2 es viable? Chicos, ¿otra opinión? ¿Solo el proyecto 2 es viable para poder invertir dentro de una empresa? Les voy a poner la tasa de inversión. ¿Algún otro comentario? ¿Cuál creen ustedes que es mejor, en qué proyecto debemos invertir? ¿En el uno, en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5? Pueden escribir por chat si gustan, por favor. No hay ningún problema, los leo. Chicos, ¿cuál creen ustedes que es mejor invertir en qué proyecto? Maribel, tú fuiste la que me dijo el 2, ¿no? Sí, aunque me doy cuenta de que la diferencia de la tasa de, ¿cómo se llama? Tasa de capital, ¿verdad? Ajá, Y el TIR
La diferencia es casi más que el doble. Entonces, ahí no sé si es confiable invertir en ese ¿Cuál? proyecto. El TIR tiene, como te menciono, el TIR tiene que ser mayor a la tasa de capital. O sea, el TIR tiene que siempre ser mayor a esta tasa de acá arriba. ¿Ok? ¿Qué proyecto crees que es mejor invertir? Mira, ojo que salen todos positivos. ¿Ah? Todos están positivos, todos salen, eh, bueno, en el caso del proyecto 3 sale igual, ¿no? La tasa del TIR y el número de periodos también tomen en cuenta esto. ¿En qué proyecto se puede invertir? Mm, bueno, si todos son mayores, Sí, todos son tendría más mayores. como, sí, ¿Cómo? pero no sé si solamente tiene que cumplir con el hecho de que sea solamente mayor el TIR Ya, es mayor, con respecto al banco. ojo ahí que todos son mayores. Toma en cuenta también esto de acá, las inversiones, ¿ya? Y el número de periodos. ¿Qué es lo que me puedes dar ahí como opinión? Sí, sí, tiene razón. A ver. mm, uno, dos, tres. Ah, ya, en el tiempo gana el proyecto 5 ¿Ok? porque es un año y tanto, creo, ¿no? Menos que 2 años. En el número te refieres en el número de recupera, ¿no? De recuperar la inversión. Sí, ajá, Ajá, un año y aproximadamente 4, por ahí 3 meses, por ahí. sí. De ahí sería el proyecto 4. No, pero escoge uno, o sea, solamente escoge uno. Si tú quisieras invertir en uno de estos proyectos, ¿en cuál escogerías tú? ¿En qué proyecto te plasmarías? Ya, entonces el que tiene mayor TIR y tiene menor, se recupera en menor tiempo el dinero, que ¿Ya? ¿Y ganaría cuál es ese? el proyecto 5. Ok, ok, correcto, está bien. Y ojo que también se invierte menos, lo recuperamos más pronto y aparte generamos más beneficio. Si te das cuenta, el BAN es mayor, el último proyecto es mayor que todos los anteriores, ¿no? E incluso tiene una tasa de capital mayor que todas. Y cuando tú tienes una tasa mayor que todas, puedes incluso generar que la empresa su BAN sea de manera negativa. Entonces, si bien es cierto, el quinto es el proyecto en cual se ve un poco más rentable, ¿no? El proyecto, más por todo por el tema del nivel de ingresos que tiene. Normalmente, mira, eh, se pone más o menos a la par con todos los demás, ¿no? 15.000, 14.000, 15.000 y todo ello, pero en estos proyectos invierten más dinero y lo que tú estás haciendo es invertir menos y generar más para ti, para tu empresa. Entonces, el proyecto 5 sería rentable y viable para poder invertir, ¿no? ¿Alguna otra opinión o alguna pregunta que tenga, chicos? Maribel, ¿todo claro? Sí, por mi parte sí, pero ahora quisiera saber, ¿solo se tiene que elegir uno? ¿O cuál sería la razón de por qué no podría elegir el 4, el 3 Ah, no, o lo que el... pasa es de que el ejemplo acá te dice que escojas a uno, pero ¿cuál otro tú podrías escoger? A ver. Ah, el que elegiría sería el 4, el 4, el 4. Claro, inviertes menos, generas más, está Ujú, bien, y luego recuperas antes inclusive que el proyecto 2 si te das cuenta. Si bien es sí, ujú, cierto, el TIR es mayor que el del 4,
pero el número de recupero es menor del proyecto 4. Y inclusive la tasa del proyecto 4 es mayor a la del proyecto 2. Entonces sí estaría bien también poder invertir en el proyecto 4. En el caso que digan el ejercicio que hubiera dicho, ¿cuál de los 5 proyectos escoge 2? ¿No? Inviertes menos y, aunque no, en el proyecto 2 tú estás invirtiendo menos que el 4, ahorita que me doy cuenta. A ver, a ver, a ver. Mira, tú inviertes 30,000 y acá inviertes 35,000. Tú acá aproximadamente piensas que vas a ganar en tu proyecto 12,000 y acá 10,000. Tú acá tienes un TIR mayor que tú, que el cuarto proyecto. Si bien es cierto, lo recuperarás en aproximadamente en el segundo y tercer año, pero acá también lo recuperas en el segundo y aproximadamente el tercer año. No hay mucha diferencia acá. ¿Qué podría ser esto? Profe, entonces si Calculando tuviera podría los dos ser 10 nada proyectos, más. ¿Cómo? si tuviera el proyecto 2 y 4, ¿cuál tendría que elegir? Esco- Escogería el proyecto 2 porque invierto Por tener menos. mayor TIR. Sí, incluso porque invierto menos. Porque hay personas que tienen el temor de perder su capital, ¿sí? Entonces, si tú inviertes menos y vas a generar aproximadamente casi lo mismo en el proyecto 4, entonces, ¿a cuál le vas tú? Está bien, proyecto Yo 2 me tiene quedaría, yo me razón. quedaría con el proyecto 2 en este caso, Sí, porque como porque la dicen, ¿no? inversión es menos. Invierte menos y tiene un mayor retorno. En cambio, si invierte más, entonces Ajá, 35,000, su retorno va retorna a ser menos, menos. menor. Mm, Y por la tasa, ojo, acá es por la tasa, ya va por la tasa. Mira, acá tengo el 11 y acá tengo el 2. Por eso en este caso me quedaría yo con el proyecto 2 y con el proyecto 5. sí, ujú. Pero si fuera un tercer caso, que escogieras 3 proyectos y estos 3 sin duda. Sin dudarlo, escogería esos 3 proyectos por la tasa de retorno, por el periodo en que recuperamos el capital y por la ganancia que se genera, pues, ¿no? En años, ¿sí? Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Todo claro ya, Maribel? Sí, Okey. Chicos, acá tenía otro caso, pero creo que ya no viene al caso. Mira, acá de igual manera tenemos un proyecto que requiere una inversión, ¿no? De 45,000, tiene una vida útil de 2 años y dicen que los flujos, okey, te dan los flujos, en este caso te dan los flujos, semestralmente, o sea, cada año tiene 12 meses. Es por eso que lo hemos hecho acá, bueno, lo he elaborado de manera semestral. He transformado la tasa anual a semestral. Obviamente es una fórmula matemática, pues, ¿no? Para calcular el porcentaje de la tasa semestralmente. Acá, ¿por qué lo divido entre 2? Porque el año obviamente tiene 12 meses, por eso. Uno más la tasa, potencia, uno entre 2, obviamente por los semestres, menos uno. Estos son los ingresos que nos otorgan semestralmente. Y bueno, el BAN es positivo, el TIR obviamente es mayor a la tasa del semestre. Y, ok, y bueno, el periodo de recupero es en el tercer semestre que se recupera, ¿no? La inversión. Y eso sería. ¿Alguna pregunta, consulta?
Ok, chicos, nos tomamos 10 minutos de break y regresamos para seguir continuando con la sesión. Ok, Ok. ok, hasta luego. Un momento. Sí. Ok, ¿no?
Chicos, retomando, bueno, más que todo vamos a hablar ahorita sobre el flujo de caja. Bueno, en realidad ya lo hemos venido manejando con las sesiones anteriormente, ¿no? Normalmente se sabía que eran las entradas y salidas efectivas que ha tenido una empresa, ¿no? No solo efectivas, sino también el tema de bancos y ello, ¿no? Todo entrada y salida de dinero, mejor dicho. Es útil para planificar y controlar de manera adecuada el efectivo, no solo el efectivo, ya también obviamente las cuentas corrientes, ¿no? Eh, Acá una breve explicación con respecto a, ¿no?, cómo se maneja en el tema de evaluación económica y evaluación financiera. Son dos tipos ¿cómo se llama? De flujo, ¿no? De flujo de caja. Se puede llamar flujo de caja económico y un flujo de caja financiero, lo cual el flujo de caja económico se compone por el flujo de caja operativo y el flujo de caja de capital, ¿no? Y obviamente el flujo financiero se compone también por préstamos que los bancos nos otorgan. Es por ello que se le llama flujo financiero, ¿no? Lo económico normalmente es las compras, los cobranzas que tú has tenido, los pagos que has tenido, los gastos que has generado, etcétera. Vamos a ver este caso práctico también, este caso práctico con relación al flujo de caja, pero teniendo en cuenta lo ya mencionado en las primeras horas, ¿no?, de esta sesión, que vendría a ser el BAN y el TIR y el periodo de recupero. Bueno, el caso se trata de un proyecto comercial. Nos menciona que es un consorcio comercial, tiene un proyecto comercial en mente para implementar un stand en un centro comercial de la ciudad de Chiclayo. Esta empresa comercial vende un solo producto denominado LUN, cuyo precio unitario se estima en 30 soles para los 6 años que se han estimado, ¿no? O sea, el precio no va a variar, va a seguir siendo 30 soles. Se ha negociado con el proveedor el precio de la compra unitaria al por mayor, que vendría a ser 20 soles. Obviamente no va a variar en nada, va a ser durante los 6 años, como nos menciona. Asimismo, se proyecta que los gastos administrativos anuales es de 30.000, los gastos de ventas es el 5% de las ventas, la depreciación del activo fijo es de 5.000 anual y la depreciación de equipos de oficina y ventas es de 2.000 anual. El consorcio estima una inversión de 100.000 en el pequeño stand, para el cual solicita un préstamo de 20.000 a una tasa de interés, obviamente una tasa anual efectiva anual del 15%, pagados en los 6 años, ¿no?, con una cuota fija anual. En base a este escenario, el consorcio ha estimado unas ventas en el primer año de 6.000 unidades, en el segundo de 8.000 unidades, el tercero se proyecta a vender 10.000 unidades y en el quinto y sexto 15.000 y 18.000 respectivamente, ¿no? El impuesto a la renta es del 30% y el 30% y se asume que se cancela al final del periodo, ¿no? Las inversiones del consorcio requieren un capital de inversión mínimo del 20%, ¿ok? Nos piden calcular, bueno, realizar el estado de resultados, el flujo de caja proyectado, económico y financiero, y calcular el BIN y el BAN y el TIR, ¿ok? Ese es el enunciado, por favor, tómele una captura para no estar regresando, por favor, por ahí. Alguien que me apoye con eso. Ok, obviamente ya lo tengo desarrollado yo. Bueno, el proyecto comercial, ¿no? Nos menciona que tiene un precio unitario de 30 soles.
su costo unitario es de 20, sus gastos administrativos es de 30.000 anual. Los gastos de ventas son el 5% con relación a las ventas. La depreciación por maquinaria son de 5.000 y la depreciación por equipos diversos y de ventas son de 2.000. Nos dicen que ¿la inversión de cuánto era? La inversión era de, ¿dónde está? De 100.000, perdón. Acá le había puesto 50.000. 100.000, ¿ok? La inversión es de 100.000, el préstamo es de 20.000, ¿ok? La tasa de capital es del 20.000, digo, del 20%, y la tasa de interés por el préstamo es del 15% anual, ¿no? El plazo del periodo son 6 años y el porcentaje del impuesto a la renta es el 30%. Primero vamos a calcular esta tablita, teniendo en consideración los 20.000 que nos va a prestar el banco, ¿ok? Vamos a sacar un pago único anual, ¿ok? Sacamos la fórmula pago, vamos a generar la tasa de interés efectiva anual, ¿ok? El número de periodos y de manera negativa el préstamo, que vendría a ser 20.000. Damos Enter. Este pago obviamente se va a repetir constantemente durante los 6 años, ¿ok? Luego, para poder calcular el interés, vamos a multiplicar la inversión, obviamente el préstamo, perdón, el préstamo, por la tasa de interés que es anual. Y como cada periodo es anual, o sea, son 6 años, se va a multiplicar nada más. Para calcular la amortización, solamente se va a restar el pago menos los intereses y se calcula la amortización. Ahora, para calcular el nuevo préstamo, porque obviamente tú estás amortizando ya el préstamo anualmente, vas a restar el préstamo menos la amortización y te va a salir tu nuevo préstamo, que aún estás debiendo a la fecha culminando el año 1. Y así sucesivamente, ¿no? Con el año 2, en el segundo año vas a pagar no intereses de los 20.000, sino de los 17.715.26, que vendría a ser el 15%, ¿no? La amortización ya lo he mencionado, que se calcula el pago menos los intereses y el préstamo se calcula, o sea, el préstamo nuevo, ¿no? Al cierre del segundo año, la amortización menos el préstamo 1. Y así sucesivamente hasta culminarlo en cero el préstamo. Obviamente los intereses van a ir disminuyendo con el transcurso del tiempo y la amortización se va a volver un poco más grande, ¿no? Pero el pago siempre va a ser constante, ¿ok? Eso es lo primordial que se va a hacer. Ahora, nos dicen que en el año 1 vamos a vender 7.000 unidades, ¿ok? En el año 2 vamos a vender 10.000 unidades, en el año 3 14.000, en el cuarto 16.000, en el quinto 25.000 y en el sexto 36.000. Vamos a realizar nuestro estado de resultados, ¿no? Como uno de los puntos que nos dicen que calcular es el estado de resultado, vamos a calcularlo. Obviamente, esta es la estructura del estado de resultado, ¿no? Ya se los había mostrado, creo, si no me equivoco, con las clases anteriores. Vez que se los muestro, es las ventas menos los costos de venta, menos la depreciación, menos gastos administrativos, menos gastos de venta, menos depreciación, obviamente. ¿Por qué pongo dos depreciaciones? Porque una depreciación es por activos fijos, que vendría a ser la maquinaria, obviamente, y otra depreciación por equipos diversos. O sea, la depreciación va dentro del costo de venta, solamente que acá lo estoy haciendo por separado, ¿ok? Es por ello que se menciona dos depreciaciones acá, ¿ok? Eh, Después tenemos los gastos financieros y el impuesto a la renta a calcular, ¿no? En primera instancia, tenemos los 7.000 por los 30, obviamente, y el precio nos menciona que no va a cambiar, o sea, va a ser constante durante los 6 años. Solamente vamos a multiplicar las cantidades
por los 30, ¿ok? Ahí está. Y así sucesivamente hasta llegar al último año que vendría a ser el sexto. Lo pueden observar. Multiplica el 30 por las cantidades, ¿no? Por las unidades. Ahora, tenemos el costo de venta, o sea, el costo del producto, ¿no? Nos dice que el costo del producto es de 20 soles. Obviamente vamos a multiplicar las cantidades por los 20 soles. Cantidad 20 soles. Acá de igual manera, acá hay 10.000 por 20 son 200.000. 14 por 20 son 280.000 y así sucesivamente. La depreciación, la depreciación acá por los equipos, ¿no? 2.000 constantemente y vamos a tener una utilidad bruta, que vendría a ser en este caso, como está de manera negativa, yo utilizo la fórmula suma, pero normalmente si ustedes utilizan los números positivos siempre, va a ser ventas menos costo de ventas menos depreciación y sale la utilidad bruta, ¿ok? Después tenemos los gastos administrativos, que nos menciona que anualmente es 30.000, constantemente, obviamente, durante los 6 años. Acá está el número de periodos, ¿ok? Durante los 6 años. Y gastos de venta, que vendría a ser el 5%, nos menciona, el 5% de las ventas. ¿Cuáles son las ventas? Esto de acá. Estos son los importes de las ventas. De eso vamos a sacar el 5%. Multiplicamos los 210.000 por 5%. Y así multiplicamos todas las ventas por el 5%, ¿ok? Después tenemos la depreciación por los equipos, ¿no? Que vendrían a ser 5.000 constantemente para todos los años. La utilidad operativa es de igual manera, si ponen los números positivos, sería la utilidad bruta menos gastos administrativos, menos gastos de ventas, menos depreciación, y te sale la utilidad operativa, ¿ok? Pero como yo estoy utilizando números negativos en los gastos, solamente utilizo la fórmula suma. Después, los gastos administrativos, ¿de dónde lo estamos jalando? Lo estamos jalando de la primera tablita que realizamos, ¿no? Que es del préstamo. Acá, mira. Estos importes de acá, que dicen gastos administrativos, que son los intereses, obviamente, están reflejados en nuestra amortización del cuadro, ¿no? Del préstamo. Es lo que vamos a pagar en intereses anualmente, por cada periodo. Para calcular la utilidad antes de impuesto, obviamente se va a restar la utilidad operativa menos los gastos financieros y tenemos nuestra utilidad antes de impuestos. ¿Por qué antes de impuestos? Porque obviamente también los impuestos nos dan el porcentaje, ¿no? Que vendría a ser el 30%. El ejercicio nos dice 30%, pero si hablamos en temas contables y con respecto a SUNAT sería el 29.5%, ¿no? Entonces, que equivale prácticamente al 30, pues no, un 5% puede ser la diferencia, ¿no? En hablando de manera monetaria. Entonces, acá lo podemos cambiar o lo dejamos con el 30%. Bueno, como el ejercicio decía el 30, entonces vamos a dejarlo con el 30, ¿no? ¿Ok? Entonces multiplicamos el 30% por la utilidad antes de impuestos. Y va a ir de manera negativa porque obviamente nosotros tenemos que pagar ese impuesto. ¿Ok? Así sucesivamente con todos los periodos. Después tenemos una utilidad neta, que vendría a ser el beneficio económico de la empresa, o sea, la rentabilidad, la ganancia, la utilidad, como le quieras llamar, se calcula En este caso yo utilizo la suma más porque ya lo he puesto de manera negativa, pero si estuviera de manera positiva vas a utilizar la resta, ¿no? Que vendría a ser la utilidad antes de impuestos menos el impuesto a la renta, ¿ok? Y te sale la utilidad neta, ¿no? Chicos, hasta acá una consulta, algo.
Chicos, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Todo claro? Natalie, Maribel, ¿todo claro? Sí, Ok, chicas, seguimos. Ok, ahí, hasta ahí ya realizamos el primer punto que nos menciona el ejercicio, ¿no? Que es realizar el estado de resultado. O sea, esto de acá. Ahora nos dicen que realicemos el flujo de caja proyectado, digamos proyectado porque nos están dando los datos, pues, ¿no? Si fueran datos reales, no llamaría proyectado. Bueno, el flujo de caja proyectado, financiero, bueno, económico y financiero, ¿no? Los dos tipos de flujo de caja. El ejercicio no nos da políticas de cobranza, no nos da nada. Entonces nosotros asumimos de lo que todo lo que vendemos, cobramos, ¿ok? Entonces jalamos las ventas, obviamente, para nuestro flujo de caja. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5 y periodo 6. ¿Ok? Entonces ya tenemos un total de ingresos. Acá obviamente podría haber otros ingresos, pero como no nos menciona el ejercicio, entonces solamente lo manejamos con las ventas. Ahora la inversión nos dice que es 100.000, ¿no? La inversión va a ir siempre en el año cero. El año cero. Es por eso que lo manejamos de manera sola. Entonces, tenemos el costo de la mercadería, que vendría a ser el costo de venta, ¿no? El costo de venta que está acá es una salida de dinero. Ojo que el flujo de caja solamente son salidas y entrada de dinero. Ojo ahí con eso. ¿Ah? Entonces, tenemos el costo, obviamente jalamos el costo de de la mercadería, jalamos los gastos administrativos, que también están acá, jalamos los gastos de venta, también están acá. ¿Qué más jalamos? Ah, obviamente el impuesto, ya, el impuesto. ¿Por qué impuesto operacional? ¿Ok? Acá vamos a separar dos impuestos, impuesto operacional y escudo tributario. ¿Ok? El impuesto operacional lo vamos a calcular de la utilidad operativa, o sea, antes de restarle los gastos financieros. Ahí vamos a sacar una primera instancia los impuestos de operación. ¿Ok? Entonces, para todo ello, eh, para todo ello se va a calcular, ¿no? Durante los 6 periodos, estos 6. Tenemos un total de egresos y obviamente para el flujo de caja económico es la resta, ¿ok? Ahí culmina el flujo de caja económico con la resta del impuesto operacional, de operación, ¿ok? Ahí culmina el flujo de caja económico, pero también te piden calcular el flujo de caja financiero, ¿ok? ¿Cuánto nos otorgaron de préstamo? Fue 20.000 soles, ¿no? Los intereses, que vendrían a ser 3.000, ¿no? 3.000, es una salida de dinero. Esto, la amortización, obviamente, porque también es una salida de dinero. Si nosotros sumamos estos dos, me tiene que dar la cuota. Recuerden, 5.284.74, 5.284.74, ¿ok? Son salidas de dinero. Ahora, ¿cómo calculamos el escudo tributario? Perdón, que es tributario. Lo que pasa es de que nosotros por este interés
también generamos un gasto, de lo cual, así como sale, también nos dan un beneficio a nosotros, que vendría a ser no pagar el impuesto a la renta del 30%, ¿ok? Es por ello que lo pongo de manera negativa. ¿Con qué fin? ¿Ok? Ustedes recuerdan el estado de resultados, ¿no? Yo supuestamente anual pago esto, ¿ok? Pero inicialmente en nuestro flujo sale esto, ¿ok? Pero yo tengo de manera positiva como escudo tributario, tengo 899. Si yo sumo estos dos, por un sol cambia, pero no es mucho. Tendría que relativamente salir igualito. No tendría por qué variar en nada, ¿ok? A lo mismo que dice el estado de resultado, obviamente, ¿ok? Entonces, entonces ahí vamos a calcular ya el flujo financiero, que vendría a ser la suma del flujo de caja más el flujo financiero, ¿no? Y se calcula obviamente el flujo financiero final, pues, ¿no? Final. Este vendría a ser el flujo financiero. Ahora, yo quiero calcular el BAN, perdón, el BAN, cuando, con los flujos de caja económicos, o sea, sin financiamiento, para saber cómo es, si es más rentable o no. Pongo BAN, ya, acá vamos a utilizar la tasa, que vendría a ser el 20%, los flujos más la inversión. ¿Qué pasó? ¿Ok? El TIR, el flujo económico, y acá está el BAN cuando te financia, pues no un banco. Y el TIR, obviamente, cuando te financia un banco. En las dos, obviamente, el negocio, el proyecto es rentable, es viable. Pero ¿cuál me conviene más? Financiarlo de manera propia, con mi propio capital, o financiarla por ambas partes. Chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Ah? Chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es mejor? ¿Financiarlo con mi propio capital o financiarlo también con el banco, ¿no? Obviamente, no todo, pero una cierta parte. En este caso, lo que yo puedo observar, ¿no? Con estos resultados que se ha obtenido, es de que es mejor invertir o prestar al banco. Si bien es cierto, la cantidad del préstamo
relativamente vendría a ser el 20%, no, del capital inicial, de la inversión inicial. Entonces, el flujo acá nos convendría tener como aliado a un banco, ¿no? En este caso, porque el banco, si bien es cierto, incrementa, es de manera positiva e incrementa, y el TIR también incrementa. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo invierto mitad por mitad con el banco? No, 50 a 50, ¿ok? Los mismos cálculos, no se modifica nada. La inversión acá también es igual. Y miren, un 50 a 50. En este caso, igualito, de igual manera, ¿no? Es preferible invertir con la inyección de capital de algún banco. Obviamente que te cobre bajo tasa de interés pues, también, ¿no? Ahí es un tema de análisis con el tema de las tasas. Y si queremos invertir, o sea, invertir con el banco, que el banco inyecte más capital, nos conviene, ¿no? Lo que pasa es que, ¿sabes por qué no conviene? Porque nosotros solamente inyectamos 30.000 en este proyecto. No tenemos mucho que perder. Yo que nosotros nos conviene inyectar capital con el banco, en este caso, ¿no? En este tipo de inversiones que puedan causarnos algún tipo de desbalance, ¿no? En nuestros estados financieros, en nuestra liquidez. ¿Opiniones, chicos? Jóvenes, opiniones, consultas. Maribel, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Chicos, ¿alguna consulta con respecto al financiamiento, al estado de resultado o a los tipos de flujo de caja? Si bien es cierto, en las otras clases que hemos tenido, el préstamo lo tomábamos como una salida de dinero general. Ahora lo que estamos haciendo es repartirlo en dos tipos, ¿no? Flujo de caja económico y flujo de caja financiero, así se llama, porque el banco es el que nos otorga ese porcentaje, ¿no? De capital que nos otorga. Entonces, es por ello que se llama de esa manera. Pero ¿tienen alguna consulta o duda, chicos? Maribel, ¿todo claro?
¿Alguna consulta o duda que tengas? De repente con el estado de resultado o algo. Natalie, Jackson. ¿Todo claro, chicos? A ir culminando, ¿alguna pregunta, duda? Bueno, para ir culminando ya, bueno, una breve conclusión. Todo el BAN, que en sí lo que hace es indicarnos si es que un proyecto es viable o no, ¿no? Pero también va de la mano con otros conectores o otros indicadores financieros, como es el TIR y también el número de periodos que se va a recuperar la inversión, ¿no? Con respecto a ese análisis, podemos decir de que si un proyecto puede ser viable o rentable, ¿no? Para poder inyectar capital dentro de algún proyecto. Ok, no, te refieres a Excel que está proyectado, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, así que no hay ningún problema. Si gustan, ustedes pueden realizarlo de manera aleatoria, ¿no? Pero siempre, obviamente, se comienza por el punto número uno que te solicita el caso. En este caso, me estaba solicitando el estado de resultados. El financiamiento lo pude haber hecho cuando ya podía, cuando me solicitaban el tema de los intereses, ¿no? Para poder proyectarlo dentro de mi estado de resultados, como es en este caso. Aquí lo pude haber hecho el cuadro de intereses para que esté mejor indicado, ¿no? Reflejado. Así que, como les comento, el orden de los factores no altera el producto. Estos son datos generales que nos da el ejercicio. Estas plantillas se las voy a proporcionar para que las tengan ustedes también, ¿ok? Ok, Ezequiel. Gracias. Chicos, más preguntas, consultas, Profesor, dígame. buenas noches. Buenas noches. Sí, una pregunta. Siempre, o sea, siempre va a ser así, por ejemplo, en el caso uno del proyecto comercial, también se ve pérdidas o en este caso es la depreciación. Disculpa, te escucho entrecortado. Ah, ya, o sea, siempre habrá, por ejemplo, en el caso uno, ya Ajá. que está en pantalla, siempre va a ser en ese orden, por ejemplo, si se extiende más o de repente varían los precios o quizás hay ciertas depreciaciones, porque esto es anual, ¿no? Ah, claro, obviamente, sí, anual. Ya, o sea, esto va a ser inmovible, no va a tener variable, porque a veces hay proyectos comerciales que en realidad se presentan aspectos quizás no programados, ¿no? Casuales. Casuales, ¿ok? Y en este caso, ¿cómo sería? ¿Había una variación para el siguiente año? En todo caso, si es que existe algún tipo de efecto, ¿no? Que en el siguiente año 2 pueda cambiar, por ejemplo, el precio varía,
tú puedes solamente hacerlo por este año y poner tus nuevos datos con respecto a tu año 2 y volver a realizar el ejercicio. No hay ningún problema. Pero los flujos son los que no cambian. O sea, los cálculos de los flujos no cambian. Y para poder calcular el BAN y el TIR, tú vas a necesitar de estos flujos. O sea, supongamos, ¿no? Que en el cuarto, bueno, en el segundo año, ¿no? Cambie su precio de venta. Ya no sería 30, sino 40. Entonces, si bien es cierto, cambia solamente el de venta. Y al final, el flujo también cambió. Entonces, para tu poder calcular el BAN o y el TIR, te va a salir un resultado muy distinto a lo que tú pensabas tener en algún inicio, ¿no? O sea, prácticamente no quiero decir de que esta plantilla sea necesaria para todos los 6 años. Puede variar. Ok, pero en este caso, ya que el préstamo es de 20.000, ¿Ok? ¿no? Por así decirlo, en este caso, ¿cómo sería? Porque si hay un solo monto que se ha prestado y hay ciertas variaciones, No, y pues como ya, ok. Si hay cierta variación, pero va a variar solamente en el precio de ya, venta, ya, quizá en el precio de compra. Pero en el tema del préstamo, tú vas a pagar siempre una cuota mensual, ya, ¿correcto? Y al perfecto. año vas a pagar esa misma cantidad. No va a variar en nada. Claro, claro, tiene Eso razón. sí no varía. Pero Ya, las ya. demás cosas pueden ir cambiantes, ¿no? De repente los gastos financieros, bueno, perdón, los gastos administrativos Ujú, en el siguiente año ya no son 30.000, sino son 50.000, se incrementa. claro, Entonces, esos datos sí son variables, pero en el tema de préstamos, siempre vas a pagar un importe anual, así muy independiente de que tus otros gastos se incrementen, disminuyan, el financiamiento lo vas a pagar sí o sí, de ah, manera, fija, ¿ok? claro, es un monto, claro, así es, claro. Ya, gracias, profesor, muchas gracias, muy Listo. amable. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, chicos, si no hay más consultas, desearles un buen inicio de semana. Nos estaremos viendo la próxima semana, que es la séptima sesión, y la próxima sería la octava, ¿no? Y ahí veremos un poco más de casos para poder proporcionarles un caso al final de este diplomado, ¿no? Para que puedan realizar y ponerles su respectiva nota. Hasta luego, chicos, cuídense. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.